Está con nosotros Luis Cházaro, él es diputado del PRD. Voces en Efecto. Luis, bienvenido. Lisa, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues le comentaba al inicio de este noticiario que estamos en el día después. Las marchas, las manifestaciones que pues protagonizaron una serie de actos delictivos que vimos y que presentamos al inicio también de este espacio de noticias, claras figuras que se encuentran en las leyes, en los códigos, y sin embargo pues se ha repetido. Ya no es la primera vez y preocupa mucho también ver estos grupos, también lo comentamos, que se autodenominan anarquistas, que no sabemos a ciencia cierta quiénes son, qué son, digo, se llaman así, pero son, me parece que es un término también arbitrario, porque lo que hemos visto finalmente es un grupo de delincuentes. Con esto no estamos diciendo que son todos los que se manifestaron, porque hubo quienes lo hicieron, hay que decirlo también de manera pacífica, quienes están conmemorando el 2 de octubre con sus playeras blancas, que de hecho intentaron impedir en algún momento el enfrentamiento de estos grupos violentos y delictivos con las autoridades y viceversa. Y sin embargo, pues ahí están nuevamente las imágenes. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir, diputado? Bueno, pues lo primero que yo quisiera decirte, Elisa, es que la violencia tiene que ser condenada, venga de donde venga. Qué lástima que para conmemorar de manera pacífica algunos un hecho tan lamentable como el 2 de octubre del 68, en donde en aquel entonces un Estado represor llenó de sangre en las calles de esta misma ciudad, ahora veamos nuevamente actos de violencia. Yo creo que jamás debe protestarse en contra de la violencia violentando de ninguna manera. Y como ya lo veíamos en los segmentos anteriores, pues la violencia solo trae más violencia, y entonces hay queja de un lado y del otro, y ambos se llaman agredidos, pero a mí me parece que el actuar de la policía ha estado en los límites, quizá no para algunos que quisieran ver que la policía capitalina tome a macanazos a cuanta manifestación hubiera, como se escucha de pronto de parte de los panistas, pero me parece que se ha actuado en el marco de la legalidad. No es la policía del Distrito Federal la que propicia que las marchas cada vez sean más violentas. Habría que revisar también qué está provocando que estas marchas sean cada vez más violentas, que se conjuguen algunos que de manera pacífica, y aquí habría que decirlo con toda claridad, ejerzan su derecho a manifestarse consagrado en la Constitución, y otros distintos, estos que se llaman anarquistas. Yo pondría en duda incluso el mote, porque eso les daría un manto de legitimidad a aquellos que se dicen anarquistas, porque no veo ninguna propuesta, ningún sentido político en la misma. Veo agresiones sin ton ni son a comercios, a policías, y me parece que eso no debería ser nunca. Entonces hay que distinguir, creo yo, sería lo primero que podría decirte, entre aquellos que hacen el uso de su derecho legítimo y constitucional a una manifestación y aquellos que transgreden el orden y que efectivamente deben aplicarse la ley. Y decir que, bueno, eso queda en el ámbito, por lo pronto, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para cualquier tipo de regulación o incluso de apoyo de orden federal para las propias fuerzas locales, ¿no? Pues yo escuché ayer al presidente de la Asamblea del Distrito Federal decir que se tiene que revisar de manera inmediata esta cuestión de regular. No son las marchas ni el derecho a la libre expresión las que hay que regular, hay que ver que no se malutilicen estas para otros efectos. Y en el ámbito federal, en la Cámara de Diputados, pues bueno, tendrán que estar también dando su opinión, discutiendo sobre pero también vienen muchos otros temas en los cuales tendrán que estar activos por lo pronto las próximas semanas, y vienen ya lo que parece olvidado después del tema de los huracanes y del tema de las manifestaciones y del tema de los índices que presentó INEGI. Pues bueno, se hizo una pausa informativa de lo que tendrá que retomarse en el Congreso, que son las reformas que vienen, diputado. Pues sí, efectivamente tuvimos hechos lamentables con los fenómenos climatológicos que pues se vuelven una prioridad. Hoy justamente en la Cámara parte de la discusión de la agenda política es cómo va el Ejecutivo a afrontar estas situaciones. La gente no puede esperar. En Guerrero, en Michoacán, la gente está verdaderamente dañada y no puede esperar aplicaciones burocráticas o sectarias de programas sociales. Hay que atender la
la contingencia de inmediato, pero también necesitamos continuar con la función legislativa que tiene una gran carga de trabajo. Tenemos que sacar en Cámara de Diputados reforma fiscal y hacendaria, tenemos presupuesto de ingresos, ley de egresos 2014, está, por lo que hemos escuchado, a punto de llegar la reforma política del Pacto por México, y de la mano que en el Senado como Cámara de Origen está la reforma energética, pero en Cámara de Diputados la próxima semana iniciaremos con las audiencias públicas para comenzar con nuestro trabajo al respecto. Y en tiempos, orden de todas esas que son importantísimas, porque marcarán un antes y un después, por lo pronto, para los consumidores en un ámbito, para los quienes estamos pagando constantemente y puntualmente nuestros impuestos, qué tanto va a afectar, qué tanto no va a afectar, en el ámbito político electoral, reforma que también será, creo yo, un parteaguas por algunos de lo que ya se ha aprobado en años anteriores y que ahora se tiene que legislar, como las candidaturas ciudadanas, por ejemplo, y muchas otras cosas. ¿Cuál es el orden? Fiscal, ingresos, egresos, política electoral, energética. ¿Qué va primero en la de diputados? Bueno, en diputados tenemos los paquetes económicos, en senadores está la reforma energética. ¿Van en paralelo? ¿Van trabajando en paralelo? Se tiene que dar de manera natural una discusión de facto en conferencia, porque lo que llegó del paquete hacendario pues trae un cambio de régimen fiscal a Pemex, trae modificaciones sustanciales a la ley de hidrocarburos y nosotros, de ley de los ingresos de los hidrocarburos, y nosotros hemos dicho que tienen que darse en paralelo con la discusión de lo energético porque están íntimamente ligadas. Y aunado a ello, hay el compromiso en el Pacto por México que la reforma política salga previa a estas dos. Entonces, tenemos ahí apretados los tiempos, pero mucha disposición a que podamos continuar, como lo hemos venido haciendo en la Cámara de Diputados, sacando con responsabilidad todas estas reformas. Entonces, desde mi punto de vista, tendrá que estar reforma política, luego de la mano hacendaria y paquete económico 2014, y en paralelo una discusión que me parece requiere de mucho más tiempo y mucho más debate, porque ahí no hay un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas que la reforma energética, efectivamente. Sí. En lo hacendario estamos revisando algunas cuestiones, pero ya lo decía ayer el presidente Zambrano, en lo general y para el PRD, con la no inclusión del IVA, con el ataque a regímenes especiales y la consolidación fiscal, que era un paraíso fiscal. ¿Cómo nos va a ir a los contribuyentes, Luis? Bueno, yo te diría que lo que nosotros hemos planteado desde el PRD es que debe ser una reforma progresista, esto es que pague más quien más tiene. Entonces yo diría que no deberíamos alarmarnos mayormente porque pues me parece que la reforma lo que busca atacar es algunos nichos en los que ciertos sectores abusaron de figuras que eran válidas para dejar de pagar impuestos. Pongo algunos ejemplos. En el campo, los regímenes simplificados al final acabaron siendo utilizados por quienes no eran pequeños productores. No son todos, eso también hay que decirlo. El PRD se muestra claramente en favor de que el sector privado, los empresarios, tengan condiciones de competitividad, pero pues sí, tenemos que llegar en este país a entender que los que más ganan, pues más tienen que aportar. Esto no significa que no se esté dando una honda revisión en la Cámara de Diputados, propiamente el grupo parlamentario del PRD, en temas como los que nos preocupan mucho, por ejemplo, el tema de impuestos a las colegiaturas, que desde nuestro punto de vista debería de ser suprimido. Está dificilísimo. No va a pasar. Sí. El tema de retabular en qué créditos hipotecarios y de hasta cuánto, viene sobre 1,5 millones de pesos los inmuebles. Desde nuestra óptica, un inmueble de 1,5 millones de pesos no es de altos ingresos, eso es lo que cuesta prácticamente cualquier departamento. Estamos planteando un poco incrementarlo en una cantidad donde ya sean inmuebles pues que ameriten o que refieran que quien tiene para pagar una vivienda, por ejemplo, de 4,5 millones, pues también puede pagar los impuestos sobre ella, y muchos otros conceptos que los compañeros que están en las distintas comisiones del PRD hemos estado revisando. Ese es el trabajo, porque tenemos que estar listos antes del 20 de octubre y hoy estamos a 3. Antes del 20 de octubre, entonces, la política electoral también, acuerdos, la fiscal hacendaria y en paralelo lo del tema de la reforma energética. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber algunos foros? ¿Van a debatir sobre el tema? También en paralelo, ¿qué van a organizar? Bueno, tú conoces lo que sucedió en el Senado con los foros. Sí. Desgraciadamente
una mala organización propició que ahora los foros pues estén prácticamente nulificados, y el acuerdo de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del día de ayer es que comencemos la próxima semana audiencias públicas. Audiencias. Comenzaremos con eso porque reconocemos que la Cámara de Origen es el Senado, sí, pero las audiencias públicas permitirán dos cosas. La próxima semana conocer la actualidad de Pemex y de CFE por parte de los miembros de la Comisión de Energía, y la siguiente semana dar un espacio a cada fuerza política para que presente con claridad su propuesta y conteste algunos cuestionamientos. Las audiencias son de las propias fuerzas políticas, de la sociedad involucrada en los temas. ¿Quiénes se integran? El acuerdo que se tiene en esta primera etapa es que cada partido político diga quién quiere ir a presentar su propuesta y a contestar las preguntas. En esta etapa la Cámara de Diputados lo que tiene que hacer es seguir aclarando qué propone cada quien. La gente conoce que hay dos propuestas privatizadoras, digámoslo así, o que permiten el capital privado y por lo tanto comparten la renta petrolera. Estas son las del PRI y el PAN, y otra que nos hemos manifestado con toda claridad por una amplia reforma energética, pero que no pasa por un cambio constitucional, porque si como los tres principales partidos hemos dicho nadie quiere privatizar, lo que nosotros decimos es entonces no hace falta cambiar la Constitución. Eso es lo que pretenderán estas audiencias públicas, pues que la gente pueda contrastar las distintas propuestas. Es importante que sepan que la reforma energética no se limita a decir lo que presentó el Ejecutivo Federal, ergo el PRI, o no, o nada. No, hay distintas vías de llegar a un caso de éxito, y eso es lo que tenemos que estar dando a conocer. Nos lo das a conocer y seguiremos hablando de este tema los jueves. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Porque esta historia continuará. El noticiero también. Una pausa y volvemos.